Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Este día de hoy, en esta parte 2 de esta serie, quiero hablar sobre el reino que el reino de Jesús reconoce la autoridad civil del reino de este mundo. Repito, el reino de Jesús reconoce la autoridad civil del reino de este mundo. Y quiero abundar en este tema porque ahora más que nunca la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquellos hombres y mujeres los cuales nos identificamos con una fe, nos identificamos con Jesucristo, nos identificamos con un mover, es ahora la oportunidad de en medio de nuestra sociedad poder nosotros mostrar una esperanza, poder nosotros mostrar una salida y poder nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en medio de todas estas circunstancias, poder ser nosotros un ejemplo para aquellos que nos están observando, un ejemplo para aquellos que nos están mirando, una esperanza para aquellos que están viviendo en este momento un dolor profundo, una esperanza para aquellos que en este momento no saben lo que va a pasar y se encuentran confundidos, que puedan ver en Cristo Jesús manifestado, puedan ver a Cristo Jesús, repito, manifestado en la iglesia y puedan ellos entender que hay una salida, que hay una esperanza, que hay un milagro para nosotros, que algo bueno va a suceder, amados, que toda la tragedia y la agonía que estamos mirando no van a dictar nuestro futuro. Mientras la iglesia de Jesucristo esté en este planeta y esté en esta nación y esté en esta ciudad, amado, no va a tener éxito las artimañas del enemigo. En estos días que estuvimos nosotros mirando las noticias, sobre todo las noticias del medio ambiente, del weather, ¿no? Nos dimos cuenta que hace unas semanas para atrás se estaban formando 2 huracanes y esos 2 huracanes venían moviéndose en esta dirección del Golfo. Uno ya nos llegó, ¿no? Pero venían 2 huracanes, un acontecimiento nunca antes visto, realmente algo completamente extraño. Gracias a Dios ya uno pasó y esta situación ya está mucho mejor. Sin embargo, ya hace mucho tiempo que nuestra nación se encuentra sufriendo los estragos de 2 huracanes que nos han estado asediando por mucho tiempo. Y ya lo hemos mencionado, uno de ellos es el coronavirus y el otro es la violencia civil que estamos experimentando como nación. En ambas situaciones, en ambas circunstancias, hemos sido nosotros testigos de una respuesta negativa en contra de las autoridades civiles. Amados, los desacuerdos en cuanto a las expectativas de la gente, en cuanto a las expectativas del pueblo sobre la manera en la que se deberían manejar estas circunstancias, han causado mucho daño, han causado desaliento, han causado división en medio de nuestra nación. En esa lucha con buena intención, probablemente en esa lucha con buena intención para ponerle fin a esta ola de violencia que estamos experimentando, nuestra nación, amados, se encuentra polarizada. En otras palabras, nuestra nación se encuentra dividida en 2 grandes extremos. Entre aquellos los cuales expresan su frustración por la manera en la que se están manejando los asuntos policíacos y aquellos los cuales piensan que de la forma en la que se está haciendo la cosa está bien. Ahora, como miembros nosotros de esta nación, pero sobre todo como miembros del reino de Jesús, nuevamente usted y yo, la iglesia del Señor, se encuentra en medio de estas 2 situaciones. Uno que están completamente en contra de lo que está pasando y encuentran que esto es una violencia indiscriminada en contra de las personas. Otros que piensan que las cosas se están haciendo bien, pero nosotros estamos en medio de esta situación, estamos en medio de esta guerra cultural. Ahora bien, nosotros, amados, por un lado, aquellos que creen que esta violencia
se puede controlar si se le quitan los fondos a la policía, y hay lugares que piensan que se debería eliminar la policía por completo, debería dejar de existir. Otros piensan que es imperante que las instituciones del orden permanezcan a cargo de la seguridad del pueblo, pero desde luego que se deberían reevaluar o reentrenar para evitar cualquier acto de abuso. Ahora bien, esto es todo lo que estamos viendo que está aconteciendo, que se está diciendo. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que dice el reino de Jesús sobre este asunto? ¿Qué es la expectativa del reino de Jesús para su gente y para que su gente modele en medio de esta circunstancia? Y más que todo, sobre nuestra respuesta como miembros del reino de los cielos en momentos como este. Lo primero que yo quiero dejar de claro para que no haya ninguna confusión es algo muy importante. Dios ha establecido las autoridades gubernamentales para controlar la maldad y mantener el orden. Punto. Yo quiero que eso quede claro. Aleluya. Porque es bíblico. Dios ha establecido las autoridades gubernamentales para controlar la maldad y para mantener el orden. Como creyente, tampoco nosotros somos ignorantes, ni tampoco somos insensibles a los actos de abuso en el desempeño de la protección civil. Pero, sin embargo, tampoco somos lo suficientemente irresponsables como para estar de acuerdo que la mejor manera de poder vivir es la anarquía y tomar la justicia por nuestras propias manos y destruir y justificar disturbios y motines que atentan contra la seguridad de las personas y contra las propiedades. Tampoco creemos en eso. Aleluya. Me duele mucho a veces cuando puedo escuchar a cristianos y a líderes políticos que se identifican como cristianos y que apoyan de alguna manera estos actos de desobediencia civil. Amados, cuando en realidad, si nosotros buscamos en la palabra, nuestras convicciones y principios dictan lo contrario a esta práctica. Amados, para todos nosotros, para la iglesia, esta es nuestra gran oportunidad para puntualizar la diferencia entre el reino de Jesús, el reino de los cielos manifestado en este mundo con relación al reino de este mundo. Este es el momento para la iglesia brillar, este es el momento para los cristianos brillar, este es el momento para la palabra brillar y que la puedan ver allá afuera y claramente puedan darse cuenta que existe otra solución a la que ellos tienen. Es la iglesia y es nuestra responsabilidad de colocarnos de pie en un momento como este, con un mensaje de esperanza, con un mensaje que trae solución, con un mensaje que quita de en medio todo acto de división. Quisiera tomarme un momento, amado, para poder establecer con claridad la diferencia entre la manifestación de estos dos reinos en esta tierra. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos es que los creyentes tienen la responsabilidad de someterse a las autoridades. Punto. Esto es un principio que no podemos nosotros quitarnos del medio, que no podemos obviar, porque es un principio que tiene que estar transformando nuestro carácter, es un principio que nos tiene que identificar. Si usted y yo declaramos que somos cristianos y que vivimos por la palabra, antes que cualquier opinión personal está la práctica de mi convicción y de los principios bíblicos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra no ignora la maldad ni la violencia, pero la palabra del Señor nos enseña a enfrentarnos con efectividad a la violencia y a la desobediencia. Amados, como creyentes y no creyentes, tenemos que estar conscientes de la opinión y las expectativas bíblicas sobre el entendimiento a las autoridades civiles. Tiene sentido, me hace a mí sentido, que también los creyentes estemos preocupados
por la política. Claro que sí, porque somos ciudadanos de este planeta. Porque la Biblia nos instruye a someternos a las autoridades y la Biblia nos pide que nos sometamos a las autoridades. ¿Sabes por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano y en su infinita sabiduría y soberanía el Señor ha demandado a su pueblo que se someta a las autoridades civiles. La palabra del Señor en Romanos capítulo 13 y versos 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y las que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¡Wow! Yo quiero que veamos esta porción y comencemos en el versículo 1 otra vez. Fíjese usted lo que dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo está tratando un asunto interesante. El apóstol Pablo está hablando con la iglesia, está hablando con el pueblo, que en este momento se encuentra en Jerusalén y se encuentra bajo el dominio del gobierno romano. No eran momentos muy fáciles para el pueblo del Señor. No eran momentos muy fáciles para la iglesia. La persecución y los abusos en contra del pueblo judío y de la iglesia del Señor eran notables. Cuando nosotros estudiamos, amado, mire, le he mencionado que he estado estudiando mucho un libro con relación al Talmud, a ciertas cosas, y todas las primeras capítulos que he estado estudiando es una historia dictada de aquellos escritores hebreos, judíos, que no eran cristianos, sobre toda la historia. Y amado, los momentos en los que Pablo está hablando en Romanos, he estudiado que eran momentos duros, difíciles, de mucha violencia. Sin embargo, no dudo yo que en medio del pueblo del Señor, en medio de la iglesia, ya había grupos que se estaban formando para poder ir en contra de lo que el gobierno romano estaba haciendo. No dudo que hubieran ya ideas de actos de desobediencia civil. Sin embargo, en medio de toda esa circunstancia, Pablo le dice a la iglesia: toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno. Ahora, ¿por qué razón? No por un capricho, no por un miedo, sino pues toda autoridad proviene de Dios. Toda autoridad proviene de Dios. ¿Me escuchaste bien? Toda autoridad proviene de Dios. Independientemente, y esto Pablo cuando lo dice, Pablo sabe quién era el gobierno romano. Pablo fue muerto a causa del gobierno romano. Amados, Pablo sabía lo que estaba sucediendo, pero Pablo conocía algo que los demás no sabían: es que Dios es soberano. Dios es soberano. Y los gobiernos, fueran buenos o fuesen malos, con lo que sea la opinión, hay una verdad que trasciende a ese gobierno, y es que Dios lo ha puesto. Mi alma te alaba. Y para nosotros como iglesia, esa es razón más que suficiente para someternos, pues toda autoridad proviene de Dios. Los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Esa última parte es una expresión muy difícil de entender para nosotros los seres humanos. Es muy difícil de entender. Yo nunca tuve la experiencia de vivir en algún gobierno dictatorial. Nunca. Esta expresión, esta última oración de este capítulo es un poco difícil a nuestra mente occidental entenderlo. Nosotros como americanos se nos hace un poco difícil entender cómo es posible que este gobierno Dios lo haya permitido. Mire, amado, dice el verso, yo se lo voy a explicar por qué en un ratito. Porque Dios permite gobiernos para bendecirnos y también permite gobiernos para tratar asuntos con la gente. Y ahorita lo vamos a ver en un momento. El versículo 2 dice: por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido. ¿Aló? Contra lo que Dios ha instituido.
y por tanto dice, será que castigado, será castigado. Hay un principio que no quiero que tú puedas pasar de vista, y es que era provisto de buenos gobernantes como una bendición, y algunas veces era permitido gobernantes malvados como medio de prueba o juicio. ¿Me entendiste? Repito, era provisto de buenos gobernantes como una bendición, y a veces Él ha permitido gobernantes malvados como un medio de prueba, dice, como un medio de juicio. Y esto, amado, sucede desde el Antiguo Testamento. Esto en Segunda de Crónicas puede ver ello, en muchas otras partes, que Dios ha permitido esto para tratar con los pueblos. Por eso a veces que se dice que los pueblos tienen el gobierno que a veces se merece. Uno de los grandes líderes cristianos y luchador por los derechos humanos y la justicia social fue Martin Luther King Jr. Amado, yo estuve leyendo en estos días tanto para escribir este sermón y quedé impresionado. Nunca él justificó los actos de violencia como medio para alcanzar aquellos derechos humanos a los cuales tenían ellos derecho como pueblo de color, gente de color. Y encontré y quiero compartir brevemente un artículo que conseguí en la revista Time, que se publicó el 12 de enero del 2018, y que ese artículo lleva por título ¿Por qué las lecciones de Martin Luther King Jr. sobre protestas pacíficas todavía, dice, todavía a este día son relevantes? Una de las cosas que él dijo a mí me impactó mucho. Dice, en uno de sus momentos de lucha, él dijo lo siguiente: un hombre fuerte es un hombre el cual no va a responder con un golpe, quien se mantendrá de pie por sus derechos y con todo eso no va a responder con un golpe. Eso lo dijo King ante miles de partidarios de la Asociación por las Mejoras de Montgomery, reunidos en la iglesia bautista de la calle Holt el 14 de noviembre de 1956. Dijo también lo siguiente: si nosotros los negros sucumbimos a la tentación de usar la violencia en nuestras luchas, aquellas generaciones que todavía no han nacido serán las que van a recibir largas noches de amargura y desolación. Y nuestro único legado para el futuro será un reino de caos y sin sentido. ¡Wow! ¿Qué visión tan grande tenía este hombre, ¿no? Qué cosa tan interesante que este hombre pudo visualizar y entender el comportamiento del ser humano. Amado, este gran líder cívico y siervo del Señor entendió una cosa muy importante: que el sometimiento a las autoridades era esencial para impactar las generaciones futuras, a desarrollar principios que los convirtiesen en ciudadanos de orden y participantes activos y productivos en medio de nuestra sociedad. Aleluya. Este es un principio que ambas partes de esta polarización que vive nuestra nación deben aplicarse. Amados, yo quiero decirle a ustedes lo siguiente: el racismo no es un mal que sea producto de un sistema político o de una nación. No, señor. Es un mal que se encuentra alojado en el corazón de los seres humanos malvados, los cuales no han entendido que todos los seres humanos hemos sido hechos a la imagen del Dios mismo. Seas blanco, seas negro, seas chino, seas ruso, sea lo que sea, hemos sido hechos a la imagen del Dios viviente. Mi alma te alaba. Pero el racismo no es una cuestión de nación o de política. No, señor. El racismo nada tiene que ver con la política. El racismo está en el corazón de la gente. Es la gente quien practica eso. Tampoco, quiero decirle, tampoco aquellos que pertenecemos a las minorías, donde yo me incluyo, porque yo soy un latino, soy un hispano. Tampoco nosotros tenemos el derecho de utilizar la violencia para tratar de detener cualquier asunto que nosotros consideremos un abuso. Obviamente, que los incidentes que hemos observado últimamente, en los cuales han muerto personas
en manos de agentes del orden civil son inexcusables. Son inexcusables. No se pueden justificar. Estamos de acuerdo. Pero como también lo es juzgar a todo el cuerpo del orden público por unas personas las cuales no han sabido manejar las situaciones con ecuanimidad y respeto a la vida de otro ser humano. El hecho de que haya algunos que se hayan sobrepasado en sus maneras no quiere decir que todo el cuerpo del orden sea de la misma forma. Los agentes del orden merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo, como también aquellos los cuales están sufriendo a causa de la demagogia y de los prejuicios raciales. Amado, el problema no está en la situación, sino en la manera en la que manejamos dicha situación. Y como creyentes, el consejo de la palabra provee un consenso en medio de la discordia. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Me entendiste? El problema no está en la situación. El problema está en cómo nosotros confrontamos esta situación, en cómo la vamos nosotros a manejar. Y sabes una cosa, ahora es que la iglesia, como creyentes, tenemos un gran reto delante de este mundo. Tenemos un gran reto delante de la sociedad que está sufriendo esta circunstancia. ¿Por qué? Porque el consejo de la palabra que tú y yo tenemos, la palabra que tú y yo creemos, por la palabra que tú y yo vivimos, provee lo que este mundo necesita, lo que nuestra nación necesita, y es un consenso en medio de esa división y de esa discordia. Amado, la Biblia en Primera de Timoteo, Pablo hablándole a su hijo espiritual, Primera de Timoteo, el capítulo 2, versos 1 y 2, dice lo siguiente. Fíjese qué interesante. Pablo le dice a Timoteo tratando este asunto: así que recomiendo ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. Amén. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en momentos como este? Dice, es con autoridad de Dios, dice, hacer plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos. Eso es lo primero que se espera de nosotros, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Mi alma te alaba, Jehová. Mira, amado, en el momento, repito, que Pablo está hablando, Pablo dice eso porque en otras palabras le dice Pablo, irnos en contra de la corriente no es sabio. Los únicos que se van en contra de la corriente y tienen éxito son los salmones. Es el salmón que nada en contra de la corriente y tiene suerte si no lo agarra un oso antes de que lleve a ría, ¿no? Pero, amado, nunca ha habido nada positivo en esto. Y eso es lo que le está diciendo. Tengamos por los gobernantes, por las autoridades, para que nosotros, si estamos orando por ellos, escucha bien iglesia, si nosotros comenzamos a doblar rodillas por todos los gobernantes, por la policía, por todos los que están ahorita mismo en posiciones de decisión, si comenzamos a ayunar, a buscar a Dios, a orar y a clamarle a Dios, Dios puede cambiar las mentes de las personas. Y nosotros, como resultado de ello, vamos a disfrutar de paz y de tranquilidad. ¡Aleluya! Vamos a disfrutar porque el resultado y la consecuencia de nuestra adoración y oración va a traer paz. Dice también en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 al 17, dice algo interesante también tratando esto. Fíjese que esto es un asunto que era candente en aquella época, porque los apóstoles están tratando a derecha e izquierda, en muchas partes de la Escritura hay este tema. Sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los
insensatos. Déjalo un tantito ahí. Escucha bien esto. ¿Por qué dice? Porque dice Pedro, tenemos que orar por los que están en autoridad, por el rey, o sea, el que más arriba está, y por los que están debajo de ellos también. Eso es, en otras palabras, lo que está diciendo. Oramos por el mero bueno y oramos por lo que está abajo, ¿no? Dice, oramos por ellos para que tengamos nosotros paz. ¿Pero por qué o cómo? Pero, Señor, por si es que esta persona que es tremenda, este otro es tremendo, mira lo que aquella mujer dijo, mira lo que el otro dijo, mira que esta gente no dicen, no te mortifiques por lo que ellos estén diciendo, es política. Lo que tienes es que orar por ellos, clamar por ellos, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que practicando el bien, o sea, practicando la intercesión, la oración y la búsqueda de Dios, vas a hacer callar la ignorancia de los insensatos. Mi alma te alaba, Jehová. En otras palabras, aquellos que estén hablando disparate van a quedarse callados por cuanto ha habido un pueblo que ha estado clamando y orando en medio de toda esta circunstancia. Dice más, dice, esto es actuar como personas libres. Qué tremendo, me gusta eso. Esto es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. No. ¿Ustedes vieron eso ahí? Esto es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Oye, que no se valen de su libertad, ¿para qué? Para disimular la maldad, disimular. O sea, en otras palabras, no, mi amado, nosotros no tenemos que andar participando como iglesia en ningunos actos de violencia. No, Señor. Lo que yo tengo que hacer es doblar rodillas y orar por ellos. ¿Por qué? Porque así es que vivimos los siervos de Dios. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con que mataran a este hombre con la rodilla puesta ahí. No, eso no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el otro que le dieron 4 balazos, 7 balazos por la espalda. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo oro al Señor que Dios haga algo y cambie esto, que las personas que tienen que ver con esas decisiones, Dios las agarre. Porque así es que actuamos los siervos del Señor. Dice más, es la porción, dice, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. Eso es todo lo que nosotros vamos a hacer. Y dejamos todo en las manos del Señor. Amado, cuando nuestro pensamiento, escucha bien, cuando nuestro pensamiento es dominado por principios, escucha bien, cuando nuestros pensamientos son dominados por principios, entonces nuestras respuestas buscarán la armonía. ¿Me escuchas bien? Cuando mis pensamientos sean dominados por principios bíblicos, entonces lo que yo diga, la respuesta mía, eso lo que va a traer es armonía. Mi alma te alaba, Jehová. Cuando estás entre dos personas que se están comiendo, tus palabras van a traer paz y armonía entre los dos lados. Mi alma te alaba. Me da tristeza cuando veo a tantos líderes cristianos que en estos momentos que se ponen el reverend al nombre, delante del nombre, reverend so and so, y los ves en todos estos discursos incitando a la violencia. Eso no es de Dios. El segundo punto que quiero dejar en ustedes es bien importante. Y es que cuando sintamos una oposición por parte del gobierno civil, entonces la gente del reino responde testificando a través de la manifestación de un espíritu de amor y de compasión. ¿Escuchaste bien? Cuando tengamos la opinión de que en ese momento hay una oposición por parte del gobierno, algún principio, algo en tu vida, entonces, ¿qué hace la gente del reino? Responde dando testimonio a través de manifestar y enseñar un espíritu de amor y de compasión. Romanos 13, versos 4 al 6 dice lo siguiente. Las autoridades están al servicio
de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Si nosotros tenemos un comportamiento correcto, nosotros no tenemos que tener miedo de que nos pase absolutamente nada, ¿no? Por eso lo dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que tienes que tener miedo, porque ellas tienen el poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, pero mantener una buena conciencia, una conciencia limpia. Amado, no es tanto, escucha bien esto, no es tanto la posible oposición del gobierno a nuestros principios. Escucha bien, eso no es lo que es tan grande y tan importante, sino la manera en la que nosotros vamos a defender nuestros principios. No es tanto lo que sintamos es la oposición en contra de nosotros o de la sociedad, sino en la manera en la que nosotros vamos a defender nuestros principios. Dice que mientras mantengamos, amados, una conducta a la altura de las expectativas de Dios, a la altura de las expectativas divinas, aún en medio de las diferencias, el gobierno está llamado a protegernos. Sin embargo, si nuestro comportamiento es iracundo y es un comportamiento violento, entonces aún nuestros derechos se verán afectados por las consecuencias de nuestras acciones. Si yo quiero que el gobierno respete mis derechos, yo tengo que defenderlo, pero en una manera justa. La violencia, la ira, no es la solución, porque cuando tú respondes con ira y con violencia, estás renunciando a tus derechos. Estás renunciando. La iglesia del Señor, amado, tiene, amado, la respuesta para esto. Por más justa que pudiera parecer nuestra acción ante la lógica nuestra, es la voluntad de Dios en medio de todo lo que esté, lo que va a contar. Mire, en esta historia, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, versos 47 y 54, mire esto. Dice, mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó y le dio el beso. Jesús le dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús, en el Evangelio de Juan lo identifica, fue Pedro. Uno de los hombres que estaba con Jesús, o sea, Pedro, sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Se llamaba Malco. Y le dijo Jesús, guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Amados, ahí estaba Jesús con sus discípulos en el Getsemaní. ¿Y qué hacía Jesús allí? ¿Armando una revuelta? No, Jesús estaba orando. Y mientras oraba se llega ese grupo de hombres que venían con palos, con piedras armados, ¿no? Y vienen a ¿qué? A arrestar a un hombre inocente. A arrestar a un hombre del cual no tienen nada de qué acusarlo. Esto era un acto violento
y completamente abusivo de parte de las autoridades judías y las autoridades romanas, porque los romanos estaban haciendo los ciegos. Por lo tanto, era un abuso de parte de dos entidades gubernamentales lo que se estaba haciendo en contra de ese ser, de ese ciudadano hebreo llamado Jesús de Nazaret, que él no estaba haciendo nada ni había nada que hacer. Y se acercan con él. Total, porque había un traidor entre el grupo de Jesús. Y cuando se acerca, Jesús le dice: amigo mío, haz lo que tenga que hacer, ¿no? Y dice que en ese momento vinieron a arrestarlo y Pedro, aunque Mateo no menciona, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 18 de Juan menciona, era Pedro quien lo estaba haciendo. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo: espérate, ¿qué estás haciendo? Mire, mi amado, ¿estaba Pedro haciendo algo indebido? ¿Ah? Lógicamente hablando, ¿estaba haciendo algo indebido? No, claro que no. Él estaba defendiendo al maestro. Estaba defendiendo a un hombre inocente. Estaba defendiendo a una persona, evitando que fuera arrestado un hombre inocente sobre el cual se estaban levantando falsos. No, pero eso no es la manera en la que Dios resuelve las cosas. Porque en todo y para todo Dios tiene una voluntad perfecta que debe llevarse a cabo, aún nos parezca o no nos parezca a nosotros. Dios tiene una voluntad. ¿Y qué le digo? No, porque el que mata con espada, espada también muere. No lo hagas, porque la voluntad tiene que cumplirse. En todo Dios tiene una voluntad, y si tú y yo somos creyentes, tenemos que creerlo de esta forma. Aquellos jóvenes hebreos que estaban allí les dijeron: ¿saben qué? Ustedes tienen que adorar la imagen del rey de Nabucodonosor, la tienen que adorar. No lo vamos a hacer. Pero no fueron violentos. Ellos no armaron una violencia, dijeron: no, nosotros adoramos al Dios viviente. Y en paz, en tranquilidad, se mantuvieron de pie en su convicción. No fueron desobedientes, ellos fueron obedientes a sus convicciones, aun cuando estuvieran en contra de aquel gobierno. ¿Qué pasó? Lo llevaron al horno y de allí los libró el Señor. Y gracias a que esos jóvenes no actuaron con violencia, ese rey y la nación tuvieron que adorar a Jehová Dios de los ejércitos y reconocerlo como el Dios verdadero, porque aquel rey dijo: este es el Dios verdadero. O sea, la voluntad de Dios se tenía que cumplir aun cuando no se entendiese. Porque tú sabes lo que es caminar a un horno de fuego sabiendo que tú eres inocente. Tú sabes lo que es caminar a un horno de fuego y te están diciendo: a ver si el Dios tuyo te va a sacar o no. Mira, no. Nosotros vamos para allá, porque de ahí nos libra. Y si no nos libra el Señor, como quiera vamos ahí. ¿Qué clase de convicción? No. Dios los libró. No se les quemó nada. Ni olor a quemado tenían. Pero los que lo echaron, esos murieron. Pero toda una nación vino a reconocer quién era Jehová. Estados Unidos en este momento tiene que reconocer quién es Jehová. Ha llegado el momento que nuestra sociedad se dé cuenta que a donde tenemos que recurrir es a los pies de la cruz del Calvario. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que mostrarlo. Y tenemos que orar, interceder, clamar y respetar nuestras autoridades civiles. Tenemos que, amados, aunque no entendamos muchas cosas, yo entiendo lo que tengo que entender, y es su palabra. Y en el futuro miraremos hacia atrás, si lo hacemos, y veremos las cosas grandes que Dios tenía para nosotros. Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti.
Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa.